Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy día, que es sobre nutrición. Un poco para calentar cuerpo, ya que estamos en una tarde fría en Lima. Tenemos el caso de un paciente de 53 años de edad con antecedentes de epilepsia. Ingresa a la emergencia por malestar abdominal, fiebre y estreñimiento. Hace una semana el paciente presenta una tos leve con cierto grado de artralgias, mialgias, rinorrea, dificultad respiratoria. No presenta mayor antecedente de contacto epidemiológico. El examen físico, una presión arterial de 125/60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 75, una saturación del 98%. Llama la atención en el abdomen distendido, difusamente, sin reacción peritoneal. A los exámenes se están apreciando, sobre todo, lo que llama la atención es una linfopenia, un incremento de la PCR y las imágenes que corresponden a una placa de tórax, donde se aprecia condensaciones bivasales, con un infiltrado predominantemente en las bases, como ven ustedes ahí en la imagen. También pueden apreciar en la tomografía una gran distensión del abdomen, incluyendo el tubo digestivo, delgado y grueso. Imágenes tomográficas que corresponden a lesiones en el pulmón inferior izquierdo, típico infiltrado en vilo de frustrado. Esto para hacerlo acordar que hemos tenido una situación, o tenemos una situación actual, donde nuestros pacientes ingresaban en esta condición. Muchas de las veces había duda que si era además, había problemas quirúrgicos, y cuando los había, teníamos que sobrevalorar la condición. Muchos de los pacientes han tenido un abdomen prolongado, que no pueden ingerir alimentos, y por eso que muchos de los pacientes, estamos hablando de pacientes con el COVID-19, tenían que mantenerse con una nutrición, con un apoyo nutricional determinado. Muy bien, en cuanto a la historia, acá tenemos a nuestro cirujano, Robert Ehlmann, que fue uno de los primeros en poner el epíteto de nutrición parenteral. Él comenzó usando soluciones de glucosa e hidrolizados de proteínas, pero presentó problemas de reacciones anafilácticas en sus pacientes. Este otro médico, Arvid Bradley, también utilizó la vía intravenosa, sobre todo por vía periférica, incluyendo lípidos. Posteriormente vio las desventajas de utilizar la vía periférica y planteó el uso de la vía vascular central como actualmente se prefiere. Teniendo una mejor aceptación de este manejo por esta vía. Sin embargo, tenemos a Stanley Dubrick, que en el año 67 del siglo pasado dio una gran difusión, conjuntamente con Daniel Smoot, de las bondades y beneficios de la nutrición parenteral.
sobre todo desde el punto de vista del paciente quirúrgico, que es el paciente que requiere apoyo nutricional, sobre todo cuando necesita, pues, o cuando la cirugía que el paciente tiene le obliga, digamos, a no ingerir alimentos por periodos largos. Muy bien, pero otro concepto viene a ser la desnutrición hospitalaria, a diferenciar la desnutrición que hemos revisado seguramente individual en algunos grupos de pacientes. La desnutrición hospitalaria se refiere a una condición que se ha identificado muchos años y que seguramente no ha cambiado mucho en nuestros hospitales, sobre todo del sistema público, que son los diferentes grados que se encuentran de nutrición en nuestros pacientes. Pacientes en los diferentes servicios de medicina, cirugía, pediatría y ginecología. Esta desnutrición es un adicional que el paciente tiene cuando nosotros vamos a enfrentar una patología quirúrgica. Pueden ser en los extremos, pacientes con síndromes metabólicos, obesos o pacientes con una gran pérdida de masa muscular. El tracto gastrointestinal es la vía ideal, la más fisiológica para restituir los nutrientes a nuestros pacientes. Por eso que la nutrición enteral es el apoyo que tiene muchas ventajas y muchos beneficios. Sobre todo, importante identificar qué pacientes van a requerir este tipo de apoyo. También tener en cuenta que se puede aceptar un periodo aceptable, sobre todo cuando el paciente no está pues desnutrido, sino que el paciente pudiera, este paciente, aguantar un estado de desnutrición de 7 días. Y si el paciente presenta más de 7 días de inanición, es un paciente que ya corre el riesgo, corre el peligro de una evolución por lo menos postoperatoria adecuada. Sobre todo aquel paciente que va a ser sometido a cirugía mayor. Entonces ese paciente tiene que ser evaluado adecuadamente. O el paciente que ya tiene un déficit, como veremos después, tiene que recibir una preparación previa antes de la cirugía. En cuanto a la evaluación nutricional, nosotros clínicamente hemos aprendido desde la semiología, después cuando hemos estudiado los cursos de medicina interna, hemos podido identificar los signos y síntomas de aquel paciente que tenga algún grado de déficit o exceso nutricional. También tenemos que tener y averiguar entre pacientes interacciones con el uso de algunos medicamentos que el paciente ingiere para tener en cuenta los cuidados respectivos. Averiguar qué tipo o cómo es su ingesta alimentaria, cuál es su actividad física predominante, ver algún trastorno en el crecimiento y la composición corporal. Aparte, tendremos que hacer una serie de estudios complementarios, estudios de laboratorio, inclusive estudios de imágenes. Algunos signos clínicos que queremos tomar en cuenta. Se pueden identificar una serie de signos a nivel de la piel, como vienen a ser la catosis nigricans, la palidez, la cerosis, la pérdida de cabello, la caída de cabello, la decoloración, la coiloniquia, el seroftalmos, la estomatitis, las lenguas lisas, rojo brillantes, las encías pálidas, dientes con erosiones dentales, en el cuello, hipertrofia tiroidea, en la palma de las manos, las palideces. Entonces, todos ese examen físico nos va dando una idea en qué condición está el paciente. Conocer algunos medicamentos que interactúan con los alimentos, como son
las tetraciclinas y las ciprofloxacinas con su interacción con los lácteos, por ejemplo. Hay que evaluar adecuadamente cómo es el patrón de ingesta de nuestro paciente. Comen menos, comen más, a partir de qué alimentos el paciente ingiere. También tenemos que tener en cuenta el grado de actividad física. Si el paciente está en cama, uno de los factores por ese tipo de actividad es 1.2. Si el paciente está caminando, el factor de actividad es 1.3. Quiere decir que es un factor mayor, obviamente. Después también tenemos que evaluar algunas condiciones antropométricas. Conocer la talla, conocer la edad, el factor peso-talla, el IMC con edad, los perímetros cefálicos, que son útiles sobre todo en pediatría. Las tablas anteriores tienen una vigencia que nos permite pues evaluar en nuestro medio las condiciones. El famoso IMC, índice de masa corporal, que es el peso sobre la estatura al cuadrado. Y tenemos ahí en imágenes diferentes grados de IMS. El IMS normal de 18.5 a 24.9. Todo lo que está por encima viene a ser sobrepeso y diferentes grados de obesidad. Y lo contrario, menos de 18.5, la baja de peso. Los estudios de laboratorio. Estudios de laboratorio que incluyen el estudio de la glucosa, de la hemoglobina, de los lípidos del paciente, las albúminas, la transferrina, la prealbúmina, las proteínas transportadoras de retinol, ¿no? Entonces, todo esto me sirve para hacer una evaluación adecuada de mi paciente, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de las proteínas viscerales. Desde el punto de vista de la evaluación inmunológica, tengo que hacer el recuento porcentual de los linfocitos. Los valores normales referenciales son más de 1800 y severos menos de 800. También me está dando una indicación de la evaluación de mi paciente desde el punto de vista nutricional. El estado catabólico. El estado catabólico va a ser una diferencia entre el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado. Entonces, para poder hacer con ustedes una serie de fórmulas que me va a dar una evaluación de su estado catabólico del paciente. Recuerden que el paciente catabólico, el paciente que esté en estrés y va consumiendo las propias proteínas, las propias calorías del paciente. Una de las fórmulas que se utiliza para la evaluación es la fórmula de Harris-Benedict. Como ven ustedes, hay una diferencia en la fórmula, tanto para hombres como para mujeres. Cuando yo quiero calcular el gasto energético basal, voy a considerar este factor, en el caso del varón, 13.75 por el peso del paciente, 5 por la talla del paciente, 6.78 por la edad del paciente. Entonces, todo esto me va a dar una cantidad de calorías basales. En el caso de las mujeres, igual, si bien es cierto, cambian los factores, es cierto, pero importante recordar que las variables que se usan son en kilos, la talla en centímetros y la edad en años. Pero la fórmula de Harris-Benedict, ¿no?, nos va a dar una situación en reposo, una situación en condición, digamos, neutral. Pero el paciente tiene actividad, ya hemos dicho. Es diferente estar en cama o deambular, con la ambulación. Otros factores son los factores de estrés o de agresión. Si el paciente tiene una infección, por ejemplo, una sepsis, un shock séptico, una infección grave, el factor de agresión
se multiplica por 1.6. Si el paciente es sometido a una cirugía mayor como una laparotomía para una gastrectomía total, por ejemplo, el factor es 1.2, ¿no? Entonces, en esta fórmula que hemos sacado con peso, talla y edad, le vamos a multiplicar el factor de actividad que está acá y el factor de agresión de que dependerá pues si el paciente está en una infección o está sometido a una cirugía o ha sufrido un trauma severo o es un paciente quemado. Entonces estos factores de agresión van variando acá. Finalmente va a dar una cantidad total de calorías que el paciente va a requerir, ¿no? Que nosotros tenemos que reponer adecuadamente. Muy bien, entre las opciones que hemos hablado, lo que nosotros tenemos que indicar es, por ejemplo, la nutrición enteral. Entonces, si vamos a comenzar con una nutrición, tenemos que saber cuáles son las indicaciones, por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos en la columna a condiciones, indicaciones, alteraciones, por ejemplo, en la deglución. Generalmente son pacientes con lesiones que corresponden a la región de la cabeza y del cuello. Alteraciones neuromotoras, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, son los tumores, algo que trastorna la conciencia del paciente. También tenemos otras condiciones como son las alteraciones en la absorción de nutrientes. Por ejemplo, clásicamente nos enfrentamos los síndromes de mala absorción, pancreatitis, enfermedades inflamatorias, síndrome de intestino corto y fístulas intestinales. Algunas situaciones que requieren darle más apoyo porque necesitamos nutrientes en especial diferenciados. ¿Y en qué condiciones? En politraumatizados, en pacientes sépticos, pacientes con quemaduras, pacientes con cáncer. En algunas condiciones que el paciente no quiere comer, clásica condición de los pacientes con problemas psiquiátricos. Pero es que, ¿cuáles son también las contraindicaciones de la nutrición enteral? Obviamente la obstrucción intestinal total, perforación intestinales, hilio severo, vómitos incoercibles, incontrolables, hemorragia digestiva aguda, fístulas entéricas de débito alto, incapacidad de absorber los nutrientes o pacientes con diarreas graves. En cuanto a las técnicas, para la nutrición enteral tenemos vías técnicas no invasivas, que son el uso de sondas nasogástricas, nasoduodenales, nasoyeyunales, que se pueden colocar habitualmente a través de las fosas nasales y que lleguen al estómago, al duodeno o al yeyuno, o se pueden colocar a través de la boca. Tenemos también técnicas invasivas que requieren ya procedimientos un poco más complicados, más avanzados, más complejos, como las gastrostomías, las yeyunostomías, que se pueden hacer a través de la ayuda endoscópica, de la ayuda radiológica, o se pueden hacer quirúrgicamente, puramente quirúrgicas. Y las quirúrgicas pueden ser por vía laparotomía, o cirugía abierta, o pueden ser por cirugía laparoscópica. En cuanto a la selección de la vía, dependerá pues cuánto tiempo vamos a dar la nutrición. Vamos a darle unas semanas, le voy a dar un año, le voy a dar meses, entonces dependerá qué método utilizamos. Habitualmente el uso de las sondas nasogástricas, bueno, son útiles en pocas semanas. Si vamos a requerir un procedimiento mayor, vamos a requerir, pues, por ejemplo, para una nutrición de por vida, una nutrición de varios meses, es ideal usar una gastrostomía o una yeyunostomía. También dependerá el compromiso del tubo digestivo. Si está comprometido el estómago, obviamente tenemos que utilizar otra vía más distal o viceversa. También dependerá del estado del paciente. ¿Cuál es la enfermedad de fondo? Sí o no hay riesgo de aspiración. Cuando hay riesgo de aspiración, no se debe usar la vía o las sondas nasales, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos
en este cuadro la nutrición enteral por zonas. Por zonas pues hemos dicho que puede ser hacia el estómago, nasogástricas, de las fosas nasales al estómago, nasoduodenales, nasoduodenales. Las condiciones más de mayor de técnicas más avanzadas, por ejemplo, son la gastrostomía, que pueden ser con ayuda endoscópica, quirúrgica o radiológica, igual que la imunostomía. Bueno, aquí hay unos datos para considerar cuál es el paciente que tenemos que tener mucho cuidado para prepararlo adecuadamente. Habitualmente, cuando el IMC baja o es igual a 10.5 kilos por metro cuadrado, cuando la pérdida de peso es de más de 10% en los últimos 3 a 6 meses, cuando el IMC es menor de 20 kilos por metro cuadrado y la pérdida involuntaria es del 5% en los últimos 5 a 3, perdón, de 3 a 6 meses. En cuanto a la gastrostomía, que es un procedimiento que se puede hacer, bien hemos dicho, quirúrgico, con guía endoscópica, con guía radiológica, también tiene sus contraindicaciones y las vamos a dividir en absolutas y relativas. Absolutas pueden ser generales, por ejemplo, cuando el paciente prevemos que no va a tener una mayor supervivencia más de 6 semanas, con alteraciones de coagulación severas, sepsis grave, insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. En cuanto a las absolutas, pero locales, pacientes con ascitis, peritonitis, tumores, estenosis esofágica no dilatable, ¿no? En cuanto a las relativas, son pacientes con antecedentes de cirugía gástrica, obesidad mórbida, reflujo gastroesofágico, fístulas intestinales, hipertensión portal, disfunción de la motilidad de los pacientes. Para reponer o para el uso de la vía enteral usamos fórmulas llamadas poliméricas. Son fórmulas preparadas que ya vienen así, que son mezcla de macromoléculas, generalmente es líquida, de tipo isotónico o ligeramente hipertónicas. ¿Qué usan aquí? Se usan hidrato de carbono, que son polisacáridos, como la dextromaltosa y el almidón, que proporcionan aproximadamente un 50% de todas las calorías. También se puede agregar las grasas que equivalen aproximadamente un 35% de las calorías que da estas fórmulas. También tenemos fórmulas poliméricas normoproteicas y normocalóricas, ¿no? Donde el 18 al 20% son proteínas intactas o hidrolizados. También tenemos las poliméricas normoproteicas hipercalóricas, donde la densidad calórica va de hasta 2 kilocalorías por mililitro y la molaridad es superior a 330 milimoles por litro. También tenemos las poliméricas hiperproteicas, cuya proporción corresponde al 30% de la caloría total son proteínas. Fórmulas oligoméricas. Son fórmulas que están conformadas por oligoméricas peptídicas, es decir, con péptidos de 2 a 6 aminoácidos. Las fuentes principales son lactoalbúminas, proteínas séricas y soya. Son homoproteicas e hiperproteicas. La densidad calórica es de una kilocaloría por mililitro y la osmolaridad más de 330 milimoles por litro. Las elementales van a llevar como fuente principal las L-aminoácidos. Pueden estar mezcladas también con triglicéridos.
Las indicaciones principales son aquellos pacientes con pancreatitis aguda severa, síndrome de intestino corto, enfermedades inflamatorias intestinales, fístulas intestinales, estrés metabólico y pacientes con grandes quemaduras. ¿Cuáles son las complicaciones de la nutrición enteral? Estas pueden ser erosiones nasales, irritación de la piel en la zona de la ostomía, se pueden aspirar los pacientes y se puede obstruir la sonda que está usando el paciente. Complicaciones infecciosas de la enteral. Puede haber sinusitis, otitis media, infecciones, como también puede haber neumonía. Complicaciones gastrointestinales, las más frecuentes, náuseas y vómitos. Puede haber distensión abdominal, retraso del vaciado gástrico, estreñimiento y a veces diarrea en los pacientes. Puede haber también trastornos como hipopotasemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia. Puede haber intolerancia hidrocarbonada, sobrehidratación, hiponatremia, deshidratación y déficit de algunos elementos traza como el zinc, el cobre, el magnesio, cromo y el selenio. Hay una situación que a veces se presenta cuando uno quiere reponer o tratar de reponer lo más rápido posible las pérdidas nutricionales del paciente. Entonces, cuando uno trata de reponer en un paciente que ha estado mucho tiempo desnutrido, sucede lo que se llama el síndrome de realimentación. Estos pacientes, ¿no?, al tratar de reponerlos lo más rápido posible, pueden presentar trastornos, ¿no?, que se refieren pues a una descompensación. Y estos pacientes se pueden identificar en pacientes con una pérdida de más del 15% de su peso en los últimos 3 a 6 meses, con una ingesta escasa de alimentos en los últimos 10 días, niveles bajos de potasio, fósforo y magnesio. ¿Cómo hacemos la prevención que el paciente nos haga un síndrome de hiperalimentación o sobrealimentación? Primero, corregir el desbalance hidroelectrolítico, hacer una evaluación del dosaje del fósforo, el potasio y el magnesio. Iniciar una realimentación comenzando simplemente con el 25 al 50% de sus cálculos energéticos, reponiendo la tiamina y los demás electrolitos. Hay que dar fórmulas no hiperosmolares, ¿no?, y progresar lentamente la progresión nutricional y controles frecuentes de estos electrolitos. Cuando no se puede usar la vía digestiva, queda pues la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es una alternativa muy usada, pero sin embargo tiene sus indicaciones y tiene también sus cuidados que tenemos que considerar importantes. Problemas frecuentes: la atrofia de la célula del intestino, la translocación bacteriana, riesgos de hemorragia digestiva, sobrecrecimiento bacteriano, que entre las más indicadas. En cuanto a las indicaciones, cualquier paciente que siga vomitando no puede utilizar la vía por más de 5 días, grandes resecciones de intestino, vidrio paralítico, obstrucción intestinal, traumatismo abdominal de cabeza o de cuello, mala absorción intensa, intolerancia a la alimentación enteral. Pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia o trasplante de médula ósea. Aquí, por ejemplo, vemos 2 abdómenes catastróficos, así se llaman, porque son abdómenes que, como ven ustedes, pierden la anatomía normal y hay una gran pérdida del contenido del tubo digestivo, es decir, están perforados, están seccionados, ¿no?
En estos casos que el paciente no puede comer, obviamente porque están fistilizados, van a requerir el apoyo de la nutrición parenteral. Y la nutrición parenteral puede diferenciarse en dos. Periférica, cuando la osmolaridad por litro de estas soluciones es menor a 700 o 800 milimoles por litro. ¿No? Totales, cuando la osmolaridad es mucho mayor, ¿no? Más de 800. Puede ser domiciliaria, como ven ustedes, el paciente puede recibir su nutrición en la casa, puede ser 2 en 1 o 3 en 1, cuando se refiere al preparado que se preparan en unas bolsas con proteínas y carbohidratos, es 2 en 1, 3 en 1 cuando se mezcla además lípidos. Perioperatoria, antes, durante y después de la operación. Posoperatoria, cuando se comienza cuando se termina después de la cirugía. Las vías pueden ser periféricas, como ven ustedes, se utiliza una vena periférica, como ven ustedes la cefálica o la basílica, para introducir a través de ella el catéter que va a llevar la solución parenteral a la vena cava superior. En la nutrición parenteral central utilizamos como vías principales dos venas, la vena subclavia o la vena yugular interna. La vena subclavia, como ven ustedes en la imagen, tiene ventajas, ¿no? También ustedes anatómicamente se va a ubicar la subclavia, en este caso del lado derecho, frecuentemente más útil porque está más cerca hacia el corazón derecho. En cuanto a las ventajas, vamos a mencionar, hay ventajas anatómicas, muy fácil de abordaje, es una vena gruesa, no está muy cerca de la vía aérea, los apósitos que se van a utilizar después de poder ser, se pueden cambiar fácilmente, es más cómodo para el paciente y tiene menos riesgo de infección que usar la vía yugular. En cuanto a los inconvenientes, va a haber un riesgo sobre todo de lesionar la pleura, produciendo un neumotórax, o punzar a la arteria subclavia por estar vecina. En cambio, la vena yugular interna tiene sus ventajas, ¿no? Se puede comprimir fácilmente cuando hay un sangrado, un hematoma. Es fácil de acceso. El trayecto es corto entre la vena cava superior y la yugular. Y hay menos riesgo de neumotórax. Inconvenientes. Es más incómodo para el paciente porque va a tener una gasa pegada al cuello. Difícil de mantener fijo el apósito, riesgo de punción de la arteria carótida común y es incómodo en pacientes obesos o pacientes con traqueostomía. Fácilmente se puede contaminar. Estos catéteres aproximadamente hay que cambiarlos de 10 a 14 días. Hay que remover para evitar lo que se llama la sepsis de catéter. Sin embargo, hay circunstancias que el paciente tiene que usar mucho más largo tiempo y entonces se usa la NTP de larga duración utilizando este catéter de Hicksman, que para colocarlo hay que tunelizar, es decir, no entramos directamente a lo más cerca de la zona de la subclavia, sino un poco en la región por encima de las mamilas, hacer un túnel del tejido celular subcutáneo para introducir el camino por donde va a ingresar este catéter. De esta forma, evitar que se contamine o se infecte nuestro catéter. También se puede colocar estos dispositivos subcutáneos, que son una especie de tambor que están ya ubicados permanentemente en el paciente y que lo único que hacemos es colocar la conexión para instalar cuando deseemos la nutrición o la medicación adecuada.
Y aquí es una comparación de las diferentes sondas, ¿no? La zona nasogástrica, que va a estar el estómago, la zona nasoyeyunal, que va a estar el yeyuno, la nasoduodenal, que va a estar el duodeno, la gastrostomía, la yeyunostomía. Oye, en el postoperatorio tenemos que tener una estrategia para que el paciente ingiera. Había un concepto que en cuanto más demoremos la restitución de la alimentación, era mejor para asegurar las anastomosis intestinales o gástricas. Sin embargo, ese concepto está cambiando. La idea es alimentarlo lo más pronto posible para que el paciente no altere su equilibrio, es decir, la homeostasis celular. Entonces, por eso es apropiado que tengamos el nuevo concepto de alimentar lo más antes posible a nuestros pacientes. Y esta alimentación puede ser por vía oral, ya hemos hablado de la enteral y la vía parenteral. En general hemos hecho un resumen, y aquí volvemos a tocar las mismas indicaciones, que hay que considerar las ventajas, conociendo el tipo de enfermedad que tiene el paciente, el tipo de cirugía, su condición metabólica, su función gastrointestinal. Teniendo todas estas condiciones, nosotros tenemos que considerar, ¿no?, qué nutrientes vamos a indicar, cuál es la vía más segura, qué aseguramos adecuadamente una función del hipotálamo y el hígado, regular nuestro metabolismo del paciente, el medio interno, evitar la atrofia y mantener la barrera intestinal. Cuidando también el sistema inmune, ¿no?, del paciente para evitar la falla multiorgánica. Si usamos la vía oral, en los hospitales vamos a considerar, ¿no?, las dietas. Al inicio, probamos al paciente con dieta líquida restringida, se da, como ven ustedes, pequeños vasos, generalmente al inicio pueden ser líquidos como infusiones, que pueden estar inclusive azucarados para reposición de calorías. Otros también en unas circunstancias dan preparados ricos en carbohidratos. La dieta líquida amplia es el segundo paso, ya se da mayor cantidad de volúmenes. Cuando ya el paciente tolera la dieta amplia, pasamos a la dieta blanda, que generalmente son alimentos sancochados, hay parte sólida, y la dieta completa es la dieta que habitualmente ingerimos en nuestra casa. La dieta también puede ser, dependiendo de la calidad, puede ser hipercalórica, cuando hay más calorías, a base de carbohidratos, puede ser lípidos. Hiperproteica, cuando le damos mayor proporción de proteínas al paciente. En aquel paciente, sobre todo, que requiere pues proteínas para recuperar su condición. El paciente que es hipertenso o cardiópata, hacemos el glicosodio. O el paciente que es diabético, la famosa dieta de Giovanetti, o la dieta, ¿no?, hipocalórica. A los pacientes podemos darle de acuerdo a la necesidad con residuos o sin residuos. Con residuos, habitualmente el paciente que tiende a hacer estreñimientos. Queremos que el paciente tenga una función defecatoria adecuada. También hay dieta para pacientes con insuficiencia crónica. Bueno. Finalmente, como mensaje, pues la nutrición es tan equivalente, yo diría, claro que no tan urgente como una hidratación, como un manejo del medio ácido base. Es tan importante porque el paciente bien nutrido o mejor nutrido se recupera más fácil, cicatriza mejor los tejidos.
tiene mejores defensas contra las infecciones. Como dice, barriga llena, corazón contento. Muy bien, ¿tuviesen alguna pregunta? ¿Tuviesen alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, creo que quedamos. Muy bien, de ostomías, perfecto. Bueno, muy bien, buena pregunta. No lo habíamos considerado. Bueno, en general, las ostomías eh, son comunicaciones artificiales, ¿no?, del tubo digestivo, ¿no?, a la superficie del cuerpo del paciente. Puedo hacer una ostomía en el esófago, esofagostomía, ¿no? Es decir, saco una porción generalmente del cuello, ¿no?, la región cervical, lateral, expongo el esófago hacia el exterior. Generalmente usamos ese procedimiento para que la saliva que normalmente pasa por el esófago llegue a la parte distal, cuando, por ejemplo, hay una perforación o una lesión del esófago, ¿no? También tenemos la ionostomía, ¿no?, o la gastrostomía. La gastrostomía, por ejemplo, a través del estómago, lo pego a la pared, le coloco un tubo o hago un tubo, es decir, que comunique el estómago con la pared del abdomen. Y la gastrostomía tiene una ventaja, que yo alimento al paciente sin que pase por el esófago y por la boca. Habitualmente ideal, por ejemplo, cuando un paciente tiene una neoplasia de la cavidad oral, una neoplasia del esófago, el paciente no puede ingerir alimento, no puede colocarle una sonda, porque está cerrado. Entonces la gastrostomía es una alternativa para alimentar al paciente. ¿Qué pasa si el paciente tiene un tumor en el estómago y que no puede operarse porque está desnutrido justamente? No, la masa está ahí, entonces tengo que alimentarlo a través de una yeyonostomía. Ubico una porción del yeyuno, generalmente a 80 centímetros del ángulo de trace, le coloco a través de su pared una sonda especial que trabaja también la pared del intestino y la pared de la abdominal, ¿no? Y por ahí voy a alimentar al paciente, ¿no? Le voy a dar los nutrientes. Ahora, no le puedo dar pues la nutrición que le daría a un paciente por vía oral, ¿no? No le podría dar, pues, por ejemplo, un tacu-tacu, no un huevo frito, no. Entonces tengo que dar estos preparados de acuerdo a las necesidades poliméricos o alimentarias, ¿no?, que ya son preparados, que vienen ya de fábrica, sí, de laboratorio farmacéutico. Antes se hacía lo que se llama la nutrición artesanal, es decir, hacíamos los famosos ponches, ¿no? Ponches que eran mezcla de clara de huevo, de leche, con leche, algunos carbohidratos para enriquecerlos. Estos preparados caseros, que bueno, así se llamaban, se llaman todavía porque en un hospital lo preparan. Estos ponches, bueno, a diferencia de los que vienen elaborados en forma industrial,
estos es decir, su cantidad de proteína, su cantidad de carbohidratos no es muy estándar, ¿no? Porque es preparado de forma artesanal. En cambio, lo que viene de la industria, pues exactamente sabemos cada centímetro cuánto tiene de proteínas, de aminoácidos, en este caso, cuánto tiene de lípidos, cuánto tiene de azúcares. Eso tiene más estándar. Otro problema también de los preparados que se hacen en los hospitales viene a ser, pues, la posible contaminación al ser preparados en forma artesanal. Muy bien. Entonces, la ostomía es una alternativa que utilizamos para nutrir, no se olviden, gastrostomías y unostomías. Hay otras ostomías, como son la colostomía, las ileostomías, ustedes van a ver, que ya no sirven para nutrir al paciente, sino sirven pues, para descomprimir al paciente, desfuncionalizar la parte del tubo digestivo que está lista. Entonces, esa es la diferencia entre una gastrostomía y una ileostomía. La ileostomía también puede ser para descompresión como la gastrostomía, pero también indiquemos o recordemos que puedo alimentar a través del estómago con la gastrostomía o alimentarlo por la yeyunostomía a un paciente. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, el día de mañana nos va a tocar hablar de pared abdominal, ¿no? Acá estoy presentando la primera lista que vamos a tener el día de mañana y quisiéramos, bueno, encontrarnos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Si no hay más preguntas, les agradezco su concurrencia. Gracias, doctor. Bueno, muy Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas Gracias, doctor. gracias. Gracias a ustedes.